Comenzamos el proceso buscando inspiración y referencias para esos hermosos pétalos de flores de cerezo. Esto realmente ayuda a elevar la calidad del diseño final, haciéndolo más llamativo. A continuación, vamos a aprender a usar la herramienta de gradiente. Esto es clave para añadir profundidad y color a los pétalos, creando un efecto visual que realmente atrapa la atención. Una vez que tenemos el diseño del pétalo listo, aplicamos el efecto CC Sphere. Este truco simula el movimiento de los pétalos y, créeme, le añade un toque dinámico a tu creación. Ahora hablemos de los keyframes y cómo manipular la rotación de los pétalos. Esto es esencial para dar ese movimiento natural que todos buscamos. De verdad, esto da vida al efecto visual. No podemos olvidar la importancia de ajustar los valores de iluminación y sombra. Esto es lo que logra un efecto más tridimensional en los pétalos, mejorando bastante la visualización general del diseño. Hablando de visualización, vamos a discutir cómo crear una composición de partículas que integre estos pétalos en una escena más amplia. Este enfoque es perfecto para un uso más flexible y dinámico del efecto. Además, ajustar el ángulo y la altitud del efecto es crucial para obtener el resultado que deseas. Cambiar esos valores realmente impacta cómo se perciben las sombras en tu diseño. Otro aspecto que puedes modificar es la opacidad de la sombra. Esto te permite suavizar o intensificar el efecto, personalizando la apariencia según tus preferencias. Ahora, vamos a enriquecer la textura del texto con un efecto de ruido. Este detalle ayuda a conseguir un acabado más interesante y dinámico, algo que siempre queda bien. También te enseñaré a congelar un fotograma usando la opción Freeze Frame en After Effects. Esto es genial para mantener una imagen estática en medio de una animación. Es importante aplicar efectos de máscara para que el texto aparezca gradualmente. Esto logra que el resultado sea realmente atractivo y suave. Y no olvidemos crear capas de texto y manipularlas. Esto facilita la animación de cada letra, permitiéndote tener un control detallado sobre cómo se ve el texto en pantalla. También es clave ajustar los valores de la máscara para que el texto se vea bien en la pantalla. Esto incluye jugar con el desenfoque y la posición para una mejor presentación. Este tutorial también incluye duplicar capas para crear efectos simultáneos. Así puedes animar varios textos al mismo tiempo, y es súper fácil con la función de duplicación. Pasemos a la configuración de partículas y su movimiento, prestando especial atención a la velocidad y la apariencia de los efectos. Esto es clave para que logres un resultado visual atractivo. Establecemos la vida de las partículas en 2, lo que afecta su duración y apariencia en la animación. Esta pequeña modificación es crucial para lograr el efecto visual que deseas. Ajustar el tamaño de las partículas a un valor de 2 crea variaciones en sus dimensiones. Esto permite que algunas sean más grandes y otras más pequeñas, añadiendo un toque de realismo. No olvides que la iluminación es fundamental. Añadimos una luz con una intensidad específica para que las partículas se vean más definidas y con mayor profundidad. Hablando de efectos, también configuramos los valores de viento, como el viento X y el viento Y, para influir en la dirección de las partículas. Es un detalle que marca la diferencia. En el vídeo también mostramos cómo ajustar la velocidad de evolución. Esto hace que las partículas se muevan de forma más natural y realista, mejorando la animación. Vamos a ver cómo crear múltiples capas de partículas con diferentes configuraciones. Esto añade profundidad y complejidad a la animación, haciendo que el resultado sea más interesante. Al crear 3 capas de partículas, cada una con propiedades distintas, logramos un efecto más rico y visualmente atractivo. Esto se consigue modificando los valores de posición. Finalmente, aplicamos modos de mezcla entre las capas de partículas. Esto contribuye a un efecto más brillante y llamativo, similar a cómo se superponen los colores en el diseño gráfico. Y para cerrar con broche de oro, el uso de efectos como el brillo y las curvas en las partículas realza la apariencia visual. Todo esto se traduce en una experiencia visual mucho más atractiva.